Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicas? Qué gusto volver a estar aquí una semana más contigo y empezar nuestro estudio bíblico de esta semana. Yo creo que estarás de acuerdo conmigo que cada semana somos bendecidas a través de entender verdades espirituales y tratar temas tan actuales, pero no desde nuestra perspectiva, sino desde la perspectiva de Dios. ¿Qué dice la Biblia acerca de ese tema en particular que vamos a hablar? Y el día de hoy abordaré el tema de las adicciones y lo haré porque es una realidad impresionante que vivimos en la actualidad. A veces hemos estereotipado las adicciones solamente con la drogadicción o con el alcoholismo, porque son adicciones comunes y visibles. Sin embargo, no podemos negar que existen todo tipo de adicciones. Por ejemplo, cada año muchas personas mueren a causa de la adicción o muchas personas sufren, ya sea de manera directa porque están atrapadas en una adicción o porque viven en torno de una persona adicta. La verdad es que durante esta pandemia del COVID-19, los índices de adicciones crecieron de una manera alarmante, porque las personas cuando nos sentimos en una situación vulnerable, corremos a refugiarnos en algo que nos dé seguridad. Y muchas personas, a falta de tener a Dios en su corazón, encontraron refugio en las adicciones. Yo no sé si tú hayas vivido esta experiencia de una manera directa o tengas algún familiar que haya o esté atrapado en una adicción y estará de acuerdo conmigo que es una experiencia muy difícil y que es muy difícil tratar con las adicciones y con las personas que están atrapadas en cualquier dependencia. Y aunque este estudio bíblico no tiene como finalidad pues estudiar cada adicción, porque la Biblia no habla específicamente de una adicción. No lo habla por su nombre. La Biblia menciona el origen o lo que causa una adicción, que es el pecado. Y a través de comprender lo que es el pecado, es que lo que es el pecado a través de la Biblia o de la palabra de Dios, es que nos provee esos principios espirituales que son aplicables a cualquier mal hábito o a cualquier adicción o dependencia que el individuo pueda estar atrapado. Pero me gustaría que antes de seguir adelante pusiéramos este tiempo delante de Dios y que me acompañaras y oráramos juntas. Oremos. Padre, muchas gracias te damos por este tiempo hermoso que tú nos provees cada semana. Gracias porque tu Espíritu Santo está presente en nuestras vidas y nos asistes para que podamos comprender verdades espirituales que nos traen luz, que nos traen claridad y que nos traen libertad, Señor, para poder vivir como tus hijas en esta tierra. Gracias, Señor, porque a través del estudio de tu palabra y de la meditación en ella es que nosotros podemos crecer. Gracias, Señor, porque tú provees a tu Espíritu Santo a la vida de cada uno de nosotros y has hecho a nuestro cuerpo una morada de tu Espíritu Santo para que nosotros podamos tener la capacidad de vivir en santidad y de poder honrarte, de poder vivir, Señor, para honrarte a ti como tú
deseas que vivamos, Señor. Gracias porque a través de tu palabra podemos comprender que tú has roto en nuestra vida toda esclavitud al pecado y nos das la posibilidad de vivir en libertad y no vivir en esclavitud a ningún tipo de vicio, a ningún tipo de adicción, Señor. Gracias porque es por ti que podemos hacerlo, porque esas cosas no se logran por buenas intenciones, ni se logran por adquirir conocimientos, sino por entender verdades espirituales que están escritas en tu palabra. Y tu palabra penetra en nuestros corazones y profundiza en él para que podamos tener ese entendimiento espiritual. Así que muchas gracias, Señor, por cada estudio bíblico que tú nos permites tener y gracias por el estudio de esta tarde. Te pido que podamos ser bendecidas en tu nombre, Jesús. Amén. Es importante que nosotras como mujeres cristianas tengamos una perspectiva acerca de este tema de las adicciones. Y quiero empezar exponiendo el significado de la palabra adicción. Y hay muchos significados, pero daré dos. La primera definición, según el diccionario de una adicción, es la condición de ser fisiológica o psicológicamente dependiente a una sustancia que crea hábito. Y la segunda definición que usaremos es que una adicción es el estado de estar ocupado con o participar en algo habitual o compulsivamente que sea lo más parecido a una obsesión no natural, o podríamos decir que es una afición desmesurada a algo. Y pudieran haber diferentes definiciones o significados de la palabra adicción, pero en pocas palabras lo podemos reducir a no puedo vivir sin o tengo que depender de. Así que aquí podríamos poner el nombre de cualquier cosa que podría significar una esclavitud, un apego, una dependencia o una adicción. Y los ejemplos más obvios, por supuesto, son las adicciones a narcóticos. Sin embargo, en los últimos tiempos nos damos cuenta que la cantidad de cosas que deberíamos decirle no han aumentado considerablemente, porque las drogas no son lo único que genera adicción. Estarás de acuerdo conmigo. Y para eso, para que entendamos que las drogas no son lo único que genera adicción, debemos saber que la gente que estudia o trata las adicciones la han clasificado en 3 grandes grupos para poder tratar a las personas de una manera adecuada. Y el primer grupo son las adicciones de conducta. ¿Qué es una adicción de conducta? Es una dependencia a una conducta o comportamiento. ¿Y cuáles son estas adicciones? Bueno, las más conocidas son las adicciones al juego, a las apuestas, es decir, todo lo que se genera en un casino. Pero también hay adicciones a las compras, a la pornografía, al sexo, a las nuevas tecnologías como el internet, las redes sociales, los videojuegos. Por Dios, los videojuegos es algo que tiene atrapado a muchos
jóvenes, a muchos niños y a un sector sobre todo joven de la población. Los videojuegos han sido una adicción impresionante que se disparó durante esta pandemia del COVID-19. Pero también hay adicciones al trabajo, hay adicciones de codependencia, etcétera. Esas son las adicciones de conducta. También tenemos otro grupo que son las adicciones de ingestión química. Y entre las sustancias más conocidas o las que se usan más frecuentemente son el alcohol, es la nicotina, la metanfetamina, la cocaína, la marihuana, el opio, el éxtasis, la heroína, los inhalantes, los esteroides anabólicos. Por Dios, en los gimnasios es algo, el pan de cada día, y cuando menos acordamos estamos enganchados en ese tipo de sustancias que ingerimos de ingestión química en nuestro cuerpo. Y qué no decir de los medicamentos recetados, ¿no? También tenemos otra clasificación, que son las adicciones de ingestión alimentaria. ¿Qué es una adicción de ingestión alimentaria? Pues no es otra cosa que un trastorno que se caracteriza por un deseo incontrolable por ingerir alimentos de alto contenido, sobre todo en grasas y azúcares. Y la verdad es que tratar estos temas, amigas, hermanas en la fe, es relevante, porque no tan solo las adicciones de ingestión alimentaria están atormentando a la sociedad, sino que hay un sinfín de adicciones que están atrapando a la sociedad. Fíjate que la Asociación Nacional de Trastornos de Alimentación reporta que más de 10 millones de personas estadounidenses se ven afectados por graves trastornos de alimentación como la anorexia, la bulimia, los episodios de atracones de comida. Y déjame decirte que nuestro México también tiene cifras bastante altas, aunque no tenemos estadísticas en ese rubro de las adicciones de conducta, de ingestión alimentaria, tan exactos, pero también los índices son altos. Pero sí tenemos estadísticas sobre la ingestión, las adicciones de ingestión química. Por ejemplo, más de 19 millones de personas en México entre las edades de 18 a 34 años han ingerido por lo menos una vez en su vida drogas. Es decir, esto equivale al 20% de la población. Para que nos demos la idea, 20 personas de cada 100 han ingerido por lo menos una vez drogas en su vida. Y otro porcentaje dentro de ese 20% se quedan atrapados en una adicción. Y durante la pandemia, como te decía, esto se facilitó porque casi todo se compraba por internet. Y las drogas no fueron una excepción. A alguien se le ocurrió la brillante idea de crear una aplicación para la compra y distribución de drogas, y eso ayudó que que la adquisición de este tipo de productos fuera más fácil para adquirirla, y su distribución pues creció, y por supuesto que estos mercados se dispararon. ¿Por qué te menciono números? ¿Por qué te menciono lo anterior? Porque me gusta que tengamos una idea clara de lo fuerte que es esta problemática social, porque es una problemática social que está sucediendo en nuestros días. Y no tan solo en México, sino en todo el mundo. Sino que me dices de esos países que se consideran de primer mundo,
y que han tenido que legalizar las drogas. Y leyendo un poco, ¿sabes cuál es el origen o la causa real y de fondo por el cual tuvieron que legalizar las drogas? Es porque perdieron el control y decidieron ya no estar luchando contra una batalla que de antemano se vieron derrotados, y entonces terminaron controlando, primero legalizando las drogas y después controlando las cantidades que se pueden ingerir. Entonces, son problemas realmente que están afectando a todo el mundo. Pero cuando hablamos de lo macro o de cantidades globales, también corremos el riesgo que podamos perdernos, porque son números pues que no son muy medibles en nuestra mente. Pero la adicción, de verdad, muchachas, puede estar presente en cualquiera de las siguientes acciones que les voy a mencionar a continuación, que pueden ser más cotidianas de lo que pensamos. Por ejemplo, comportarse como si una droga o una droga estimulante fuera más importante que una persona es un comportamiento que está delatando algo. Borrar un historial en internet para esconder el tiempo que alguien estuvo expuesto a horas de pornografía o en algún sitio de chat en foros sexuales. También salir a escondidas de un lugar y salir de una manera sofocada para fumarse un par de cigarrillos rápido y luego entrar como si nada pasara, tratar de esconderlo con desodorantes ambientales o con enjuagues bucales. ¿O qué me dices de tratar de explicarle cuando una persona llega a su casa y trata de explicarle con sentimiento de culpa a un ser querido que ha perdido todo su dinero en una apuesta de casino? ¿O qué me dices de un chico que trata de alistarse en la mañana para ir a la escuela, o un joven para irse a su trabajo después de haber estado toda la noche jugando videojuegos? ¿O qué me dice de una persona que se toma un trago y piensa que se va a tomar 1 o 2 y resulta que al rato se tomó 10 y perdió totalmente el control? Bueno, todos estos síntomas presentes en la vida cotidiana pues están delatando que hay una adicción ya en la puerta, o ya hay una persona que está atrapada en una adicción. En fin, las adicciones llevan generalmente a comportamientos destructivos a las personas, aunque éstas empiecen despacio y parecen inofensivas. Poco a poco van tomando el control de la vida de quien está involucrado en ellas. Una adicción hace pensar a la persona que experimenta que esa felicidad que siente es real, y luego la esclaviza a esa ilusión. Cuando alguien usa cualquier cosa como un estimulante, como por ejemplo la pornografía, las drogas, los juegos, el trabajo, las compras, eso llena de neurotransmisores placenteros como la dopamina el cerebro, y eso produce un efecto tan rápido en el cerebro que éste recuerda perfectamente lo que sintió y cómo repetirlo. Y entonces le pide cada vez más al cuerpo. Y después de ver toda esta perspectiva acerca de las adicciones, me gustaría que vayamos y veamos qué dice la Biblia, o más bien qué dice Dios acerca de las adicciones. Vamos a ella porque todo este tipo de problemas también afecta a la iglesia, ya que la iglesia está formada
por familias, familias que venimos de diferentes trasfondos, de diferentes contextos culturales y todas estamos allí, pero nos encontramos en un nivel diferente de madurez. Y la verdad es que somos familias que como cualquier otra, tenemos tendencias al pecado debido a nuestra vieja naturaleza. Este siempre está latente en la vida de la persona y no podemos tapar el sol con un dedo pensando que a los cristianos no les pasan estas cosas. La Biblia no provee de una manera puntual el nombre de cada adicción como la conocemos hoy, pero sí nos provee principios que nos ayudan a ver todas estas prácticas a la luz de la palabra y nos dejará claro que todas las adicciones son una esclavitud al pecado. Sin embargo, el problema es que hoy día a esa esclavitud al pecado se le llama adicciones o trastornos psicológicos. Así le llaman las clínicas, así la llaman, pues para encontrar un tratamiento para este tipo de trastornos. Y esa es una de las razones por las que muchas personas, aún aquellos que se dicen cristianos, están atrapados en adicciones porque justifican esto como un trastorno psicológico y por esa razón se conforman a vivir de esa manera y no lo ven como lo que es, ni lo tratan como lo que es, un pecado. Pero lo maravilloso realmente es que Dios no nos dejó a ciegas a sus hijos. Él nos dejó su opinión y nos da instrucciones claras a través de su palabra. Y te voy a pedir que vayamos al libro de Romanos. Vamos a estar leyendo varios versículos del capítulo 6, pero yo quisiera pedirte de manera muy puntual que en tu casa leas despacio y puedas comprender todo el capítulo 6, puedas comprender cómo el cristiano tiene la posibilidad de vivir en libertad. Y la razón es que ese capítulo nos explica que Cristo quebró el poder del pecado en la cruz del Calvario. Así que acompáñame a leer Romanos 6, vamos a leer el versículo 12 y el 14, pero estamos en acuerdo que tú leerás todo el capítulo en casa. Dice, no permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley, en cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. Es importante subrayar que allí al inicio del versículo 12, Pablo dice a la iglesia de Roma, no permitan que el pecado controle la manera en que viven. La razón por la que le dice eso es que Pablo sabe que el creyente tiene la posibilidad de responder de manera práctica a una verdad posicional que sucede en nuestra conversión a Cristo. En el versículo 6, lo voy a leer, dice, sabemos que nuestro cuerpo antiguo, ser pecaminoso, fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Dios ve
a nuestra vieja persona con todos nuestros viejos hábitos y apetitos crucificado juntamente con Cristo en la cruz. Y se refiere a todo eso que éramos antes de venir a Cristo, cuando como hijos de Adán practicábamos. Dios nos ve de esa manera por medio de su Hijo Jesucristo. Ve a nuestro viejo hombre crucificado, es decir, que en la cruz del Calvario concluyó el reinado del pecado, porque la justicia de Dios cayó sobre la vida de Jesús y Él pagó por nuestros delitos y pecados. Por esa razón, Dios no nos ve esclavos al pecado y quiere que entendamos esa verdad espiritual, porque cada uno de sus hijos, y hablo de sus hijos porque solo el creyente puede responder en obediencia a la palabra de Dios, puede responder y vivir de una manera práctica a esa posición que Dios le dio cuando se convirtió a Cristo. Entonces, ahora, por esa razón debemos de llevar esto a la práctica, porque estamos conscientes que vivimos cada uno de nosotros en un proceso de santificación. Pero también debemos de estar conscientes que no avanzaremos en ese proceso sin la colaboración y comprensión de estas verdades espirituales. Si no, siempre vamos a estar atrapados en lo mismo. Es importante que entendamos estas verdades. Al decir que no permitimos que nos controle, es porque nosotros tenemos la capacidad de hacerlo. Y lo natural debería de ser que nosotros respondamos al pecado de acuerdo a esa verdad posicional que nos habla esos versículos que acabamos de leer. Y para que nos quede un poquito más claro, te voy a contar una anécdota de San Agustín. Un día se acercó a San Agustín una mujer que había sido su amante antes de que él se convirtiera a Cristo. Y cuando Agustín la vio, él se volvió a paso rápido y caminó. Y entonces cuando la mujer observa esto en San Agustín, ella lo llamó y le dice: soy yo. Y él no disminuyó su paso, en un paso apresurado le dijo sobre su hombro: sí, ya lo sé, pero ya no soy yo. ¿Qué es lo que quiso decir aquí Agustín a esa mujer que lo había conocido como él era antes? Que él estaba muerto al pecado y que ahora él vivía para Dios. Y un muerto no tiene la posibilidad de responder, o no tiene nada que ver con la inmoralidad sexual o cualquier otro pecado que esta persona hubiese, o en este caso Agustín, cometía antes de su conversión a Cristo. Pero sigamos leyendo Romanos allí en el capítulo 6 y vamos ahora a leer el versículo 15 y al 16. Dice: ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? ¡Claro que no! ¿No se dan cuenta que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a la vida recta. Aquí Pablo está haciendo referencia de cómo algunos cristianos toman la gracia como una libertad para pecar. Pero Pablo confronta de una manera frontal este error.
haciendo una pregunta y luego negándola de manera tajante. Y él dice, lo voy a parafrasear, dice, ¿eso significa que debemos permanecer en pecado? ¿O seguir pecando solo un poco? Y la respuesta rotunda es, claro que no, porque Dios no tolera el pecado en absoluto. Esto puede significar que ellos ya eran libres de la ley. Ya no estaban bajo la ley de Moisés, pero no eran personas sin ley, porque ahora Dios había escrito la ley en su corazón para que pudieran obedecerlo. Y en eso consiste la gracia. La gracia de Dios significa libertad para servir al Señor y no libertad para pecar contra Él. Así que no hay que confundirse. Si nos entregamos al pecado, nos volvemos esclavos de él. Si nos entregamos al pecado, quiere decir que no hemos entendido esas verdades de las que hablé anteriormente. Y el pecado nos quiere esclavizar una vez más para finalmente destruirnos y llevarnos hacia la muerte. Creo que todos hemos sido testigos de casos de adicción que nos dejan sorprendidos de cómo la vida de las personas es destruida y de tener todo, llegan a perderlo todo prácticamente. Si tú lees la vida de muchos famosos y que han caído en excesos, la verdad es lamentable. Es lamentable ver cómo el pecado destruye a las personas y todo lo que hay a su alrededor. Pero acompáñame a seguir leyendo. Vamos a leer allí en el mismo capítulo 6, pero vamos a leer del versículo 17 al 19. Dice, antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón a la enseñanza que les he dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Pablo escribe a la iglesia de Roma y les explica por qué está usando esta ilustración de la esclavitud. Aunque ahora ellos eran libres de la esclavitud del pecado, eso no significaba que no pudieran ser vulnerables y caer de nuevo debido a su naturaleza pecaminosa que siempre tiende a desobedecer a Dios o a regresar a los viejos hábitos. Porque estas personas, si tú has leído Romanos al inicio, en el capítulo 1, habla que ellos experimentaron todo tipo de esclavitud y más bien experimentaron todo tipo de inmoralidad y desenfreno sexual. Ellos habían estado atados al pecado anteriormente y era importante o más bien es importante observar que Pablo les está hablando a creyentes. Fíjate, eso es bien importante. Yo te decía hace rato
que no podemos tapar el sol con un dedo, que eso le sucede también a creyentes. Pablo aquí le está hablando a creyentes que no descuidaran esa área. Y eso aplica también a nosotros, porque también nosotros antes estuvimos atados a todo tipo de pecados y eso nos hace vulnerables. Porque por inofensivo que pudiera parecer, estas prácticas no lo son. Van en ascenso cada vez más. Un poco de pornografía 1 o 2 veces al mes ya no es suficiente. Tampoco el deseo de 1 o de 2 tragos tampoco es suficiente. Ni apostar solamente pocas cantidades o comprar un poco más. Eso era suficiente antes, es decir, al inicio. Pero una vez que el cerebro se acostumbra o se adapta a esa inyección antinatural de neurotransmisores de placer, comienza a pedir más y más. Por eso no podemos descuidarnos, no podemos olvidar que antes éramos vulnerables. Los adictos a la pornografía buscan algo más explícito y extravagante, y así van transformando sus preferencias sexuales naturales en desenfrenos aberrantes. Los adictos a las apuestas apuestan todos los ahorros de su vida en un momento de éxtasis, se emocionan y dicen va, porque son incapaces de encontrar placer en apuestas más pequeñas. Los fumadores se terminan varios paquetes al día porque están ansiosos y su cerebro le pide más a su cuerpo. Los drogadictos llegan a la sobredosis. Los adictos a los videojuegos se alejan por completo de sus seres queridos. Yo he escuchado de niños que son cristianos de chicos y ahora durante de la pandemia se dejaron atrapar por los videojuegos y siendo sus padres, sirviendo en la iglesia, los niños están atrapados en esas adicciones. Porque creyeron que era inofensivo, pero ahora se encuentran atrapados y las familias están luchando. Tenemos que ver el pecado desde la perspectiva que lo ve Dios. Es decir, el pecado es adictivo y debemos tener claro que también nos separa de Dios. Y tenemos que poder hablarle esas verdades a nuestros hijos, que no podemos jugar con el pecado. Y yo creo que esa es una de las razones por las que los creyentes debemos de comprender que nosotros no podemos caer en la esclavitud otra vez. Porque nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos redarguye y que nos guía hacia la verdad. Esa es una razón la razón de que el Espíritu Santo vive en nosotros es más que suficiente para entender que nosotros no podemos volver a caer en esclavitud. Porque el Espíritu de verdad nos va a redarguir y nos va a llevar a la verdad. ¿Cuál verdad? Vamos a 1 Corintios, allí en el capítulo 6, vamos a leer los versículos 19 y 20. Y dice, ¿no se dan cuenta que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Esa es la verdad a la que el Espíritu Santo nos va a llevar. Pablo recuerda a los corintios y a nosotros también que hemos sido llamados y apartados para ser santos como Dios es santo. Por esa razón, el Espíritu Santo vive en nosotros, porque de otra manera sería imposible vivir en santidad. No hay manera de responder en santidad a un Dios santo si no somos guiados por el Espíritu, si no somos
si no ejercemos el dominio propio que es fruto del Espíritu en nosotros. Dios nos hace ver que el cuerpo no nos pertenece, que le pertenece a Él, que somos de Él, tanto porque Él nos creó como porque Él nos redimió. Cuando vemos la cruz del Calvario, podemos ver claramente que fuimos comprados por un alto precio. La cruz del Calvario debería de recordarnos la muerte del Señor Jesús y que a Él le costó su vida comprarnos con su sangre. Así que no somos dueños de nada. Y es bien importante que podamos entender eso, porque el mundo quiere adaptarnos a sus valores, quiere adaptarnos a su manera de pensar. Pero nosotros debemos de recordar que nosotros no nos pertenecemos. ¿Y cómo vamos a pensar con los estándares que la palabra de Dios dice? Solo yendo a la palabra. Así que te pido que vayamos a Romanos en el capítulo 12 y leamos el versículo 1 y el versículo 2. Dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. El mundo busca conformarnos a su forma de pensar y a su estándar de valores. Pero nosotros debemos ser guiados por la palabra de Dios y permitir que nuestra mente sea transformada por ella. Porque solo así podremos ver cualquier adicción como un pecado y no excusarla como un trastorno psicológico. Es así como Dios quiere que pensemos. Es ahí donde Dios nos quiere llevar. El mundo de las adicciones es cruel. Sin duda alguna, es una manifestación clara de cómo el diablo destruye la vida de muchas maneras y de muchas personas que son adictas. Porque en algunos casos de verdad que lo pierden todo, pierden su familia, pierden sus amigos, en fin, lo pierden todo. Es importante que nosotros podamos ver las adicciones a la luz de la palabra y que cuando nosotros, o si tú que me estás escuchando, tienes algún problema, tienes alguna tentación, recuerdes que tu cuerpo no es tuyo, que tu cuerpo no te pertenece, es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, tenemos que mejor acudir a alguien que nos pueda comprender. Seguramente cualquiera de nosotros puede seguir siendo tentados y ese no es el problema. La cosa es que sepamos a dónde ir y tener dominio propio. Para terminar, acompáñame a ir a Hebreos capítulo 4 y vamos a leer el versículo 15 y el 16. Dice: nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia de Dios que nos ayudará cuanto más lo necesitamos.
Creo firmemente que nada se gana ocultando cuando estamos batallando con alguna tentación. Debemos de acercarnos a Dios con toda confianza, porque de Él recibiremos la gracia de poder obedecerle. Acerquémonos al Señor Jesús con toda confianza, porque estoy segura que Él nos dará la victoria. Pues hemos terminado nuestro estudio bíblico. Espero que puedas meditar en el capítulo 6 de Romanos y que podamos entender que Cristo ha vencido el poder del pecado en nuestra vida y que el pecado ya no reina en nosotros. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.